Hola, ¿cómo están? Yo soy Dome y sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Prisma. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo un invitado muy especial que hace ratito nomás nos conocimos. Y dije, no hombre, qué nervios, primera vez que conozco a una persona, o sea, de primera impresión y va a estar aquí. Y pues les presento a Richard Enríquez. Hola, mucho gusto y gracias por haberme invitado primero. Y sí, a veces es raro cuando te encuentras con alguien por primera vez y debes hacer ciertas cosas, pero hasta ahorita creo que nos estamos llevando súper bien. Sí, yo, no, a mi introversión, yo dije, no, es que yo soy medio introvertida. Y es como que conocer una gente nueva, tengo que conocer gente nueva, tengo que conocer gente nueva. Pero después la misma introversión me dice, pero no es tanta gente, oye, no seas exagerada. Y pues justamente hace un ratito nos conocimos y se me hizo bien interesante porque antes de conocernos vi una historia tuya de WhatsApp que decía acerca del amor. Ya. Cuéntame un poco más sobre eso. Creo que te refieres al que decía de que por lo general el aceptar una relación es limitar tu libertad. De hecho era una pregunta porque me lo dijeron y yo me quedé como que ¿por qué es aceptar o sea, restringir tus libertades cuando pues aceptas una relación? Y bueno, en las discusiones de ahí hubo mucha gente que opinó ciertas cosas y yo así, pero es que no entiendo cuál es ¿por qué hay o sea, por qué son... ¿Por qué tienes que restringirte sí o sí? Ajá, porque son inversamente proporcionales la libertad con una relación. Y bueno, me quedo con lo que dijo una amiga que, o sea, aún no aprendemos a ver a la persona como un individuo, como una persona, ¿ya? Y claro, ¿no? Ahí uno se da cuenta de muchas cosas que lastimosamente las personas van acarreando y dices, ahora una relación se vuelve difícil por lo que es una persona, no porque no quieras hacerlo. Entonces ahí es como que ya dije, ok, ya entiendo por dónde va el asunto. O sea, lastimosamente las personas no entienden que el otro ser humano con el que quieres estar tiene una vida, tiene años de vida, tiene experiencias, tiene tantas cosas. Y no va a ser solo tuyo. Que lo forman y que han permitido que esté en ese momento de tu vida. Y eso implica pues que él tiene sus libertades, el ser humano es libre. Sí, y sí, justamente eso es que lo que pasa, bueno, yo acotando tus palabras y toda la situación es de que es que somos personas egoístas, inherentemente somos egoístas, porque tú no vas a decir, ay, me gusta esta persona porque tiene algo, no, porque te gusta, porque quieres estar con esa persona, no quieres algo, pero siempre va a haber una parte de egoísmo y no como algo malo de que quiero que sea solo mío, sino un interés que va a ser como un placer para ti, aunque suene bien pendejo, pero pues algo así es. Entonces al rato cuando se pasa la etapa del enamoramiento y ahí sí viene la parte del amor, dice, no, es que tú eres bien enojón, pero de eso te enamoraste al principio. Entonces es como que no tiene lógica. O sea, yo creo que no es egoísmo, la verdad, yo creo que es miedo. Ya, el egoísmo es miedo, muy en el fondo, porque a la final o sea, el miedo hace que te declines por el egoísmo o la obsesión o la dependencia, porque no quieres salir lastimado. Claro. Entonces yo pienso que es miedo a salir lastimado y ese es un problema que yo veo que la mayoría sufre y es como que, amigo, no tienes que tenerle miedo a ser lastimado, es parte de la vida. Mejor sí. Agradece que te lastimaron porque así puedes diferenciar entre los momentos hermosos y los momentos que no valen la pena. Sí. Claro, es que ¿cómo vas a saber que algo es bueno para ti si no has experimentado? Y creo que, o sea, eso, ahí sí te tomo la palabra, es de que nos da miedo totalmente. Porque imagínate, a una persona que ya le tenías como que lo amabas y después de la nada tienes eso de que algún día va a terminar esto, en vez de ponerte a disfrutar todo el trayecto y el viaje, porque o sea, la cosa no es el destino, la cosa es el viaje. Ya cuando llegas al destino como que, ok, está la situación, pero ya llegué y después. Y la gente le da miedo, digo, a mí también me da miedo. Por eso es que digo, soy bien introvertida de que, no manches, tengo que conocer gente nueva, pero después digo, no pasa nada. Conozco gente nueva y después digo, no, tengo que conocer a más gente nueva y me guste, después me cierro y me abro y me cierro y así me pasa tal cual. Claro, o sea, es que lastimosamente, pues, las personas, y creo que eso es un problema también, no digo que yo sea experto, pero le tiene miedo a vivir y todo lo que conlleva la vida.
Entonces uno tiene que aprender a ser lanzado, como se dice, de cabeza y sin casco en las cosas, porque a la final, te salga bien o te salga mal, aprendes, ¿ya? ¿Y de qué te sirve una vida? O en mi caso tengo 24 años. ¿De qué me sirve tener 24 años si no sé lo que es la vida en 24 años? O sea, mucha gente ha hecho muchas cosas en 24 años, y por qué yo no debería hacerlo. Entonces, encerrarnos en una burbujita no va a hacer que cambien las cosas. Y eso te frustra, y al final terminas pues con problemas. Y sí, problemas serios, la verdad. Sí, eso te lleva a problemas psicoemocionales. Sí, y por ejemplo, justamente esa parte de la burbujita, a veces nos pasa, bueno, yo digo, tú sales de tu zona de confort, pero ya se expande tu burbujita porque ya hiciste eso y ya es, o sea, forma parte de algo que tú ya sabes que ya no te va a doler ni va a ser tan difícil para ti. Pero cuando es momento de dar el segundo paso, es en donde la gente ahí se queda, y se queda, porque a mí también me ha pasado, de que no, esta vez sí voy a hacer ejercicio, y después digo, ¿y si no? Qué pereza. Y después digo, no, ahí está el celular, no, pero mañana empiezo. Y después digo, no, ya estamos miércoles, el siguiente lunes. Y así, porque las personas siempre estamos acostumbradas a que el internet nos acostumbra a que todo es fácil, todo es rápido, todo es ya, pero nunca es de oye, párate, así tengas que sufrir, pero oye, siente, o sea, tal cual como estás en tu presente, así te duela, pero sabes que lo que te va a doler al final va a tener una recompensa, sea cual sea la recompensa. Y así pasa en el tema de los sueños. Claro, o sea, el dilema más allá es que, claro, ahora todo es más rápido, todo es más eficiente, todo es más al instante, pero lo bueno sería que nosotros también fuéramos así de efectivos. Sí. Y no lo somos. Y tanta sobreinformación, tanta saturación de cosas nos vuelve, pues, como se diría, inertes a todo lo que nos está pasando. Y vulnerables también. Entonces, lastimosamente, ese es, creo que, el problema y central en cómo vivimos ahora. O sea, que pudiéramos estar al mismo ritmo de cómo avanzan las cosas, sería otro mundo, pero lastimosamente no estamos en la capacidad. Y es el problema de toda creación humana, no sabemos a dónde puede llegar. Entonces ahí es cuando nos vemos en circunstancias y en problemas. Entonces es eso, ¿no? La capacidad de irnos adaptando e ir logrando estar al mismo ritmo de las cosas y las circunstancias. Oye, la neta que sí, es que prácticamente es un salto de fe, te estás levantando en el día a ver si es que amaneces, o sea, duermes pensando que vas a amanecer, eso ya es tener fe en esa mínima cosa de decir, me voy a levantar. Y creo que a veces eso nos falta, o a veces queremos ya una respuesta ya, o que todo te digan, oye, esto es así, esto es asado, esto es cocinado, que te digan por tal cosa tienes que hacer. Y cuando haces tu propio camino es como que, ¿y ahora? ¿Qué hago? O sea, toda esa idea que tenías de que tus papás te dijeron, oye, se hace este otro, y haces totalmente diferente, se dispersa y se hace humo. O sea, pues digo, vivimos en una constante duda del mañana, porque decimos mañana voy a hacer esto, otro, pero una situación agradable o desagradable hace que todo eso lo que tenías para mañana se disperse totalmente. Por eso digo, a veces soy media hippie y digo que todo fluya, pero que todo fluye, o sea, ser flexible a la situación, decir, ok, pues ya no se dio, pero, o sea, la siguiente, algo así. Ese es el problema, y vuelvo al tema del miedo, es que lastimosamente no aprendemos desde que nacemos a ser independientes, ¿ya? Sí. Y a ser un ser humano individual en el mundo. Lastimosamente nos volvemos codependientes, sea de nuestros padres, sea de quien sea, pero no aprendemos a valorarnos primero a nosotros mismos. Y eso se deriva, por ejemplo, en el tema de las relaciones y demás, o de tus padres. Y yo, por ejemplo, lo que mencionas de seguir lo que te dicen tus padres, y luego llegas a un punto que es prácticamente un filo de una quebrada y dices, ¿y ahora? ¿Y es por qué? Porque como pasaste escuchando todo lo que tenías que hacer, nunca descubriste qué es lo que de verdad debes hacer. Entonces es una situación complicada, especialmente aquí, que pues también tenemos ciertas idiosincrasias medias impregnadas, medias complicadas, pero a la final creo que es un paso. Llegas a un punto en el que te dices, me tengo que crecer sí o sí, no tanto madurar, porque no estoy en contra de la palabra madurar, pero sí crecer. Constante crecimiento, estamos todos los días. Exactamente.
Pero hay un punto creo que en el que ya floreces y dices, oh, esto va a ser de mi vida. Ajá, pero mientras tanto sigues creciendo. Pero madurar como tal creo que ya es una palabra ambigua. Ya no deberíamos usar esa palabra, es como que... Ay, y está bien para atrás. Ya madura, es como que, amigo, a ver, ¿qué es madurar? Yo te veo maduro y andas infeliz por la vida. Entonces, dime, no, yo no quiero eso para mi vida. Claro. No, es que también esta de la frase de es que eres maduro es como que ya te ponen ahí, ya tienes que ser así, ya sabes cocinado, y cuando quieres hacer otra cosa te dicen, no, pero es que tú eres maduro, y no te dan el chance de poder abrirte más supuestamente en este tema de madurez. Es que ven las cosas o ven la madurez de una forma muy ya establecida, cuadrada. Y lastimosamente hay que ir transformando las cosas y entender que el madurar no es el tener un carro, tener una casa, lo que sea, que no está mal. Claro, ojo, no está mal. No está mal, cada quien, si quieres, si puedes tener una casa y un carro, ve, qué bacán. Pero llegar a un punto en el que sabes, madurar para mí es llegar al punto de saber qué estás haciendo en este mundo y qué vas a hacer en este mundo. Porque claro, o sea, qué bacán, ya tienes un trabajo estable, trabajas, tienes una casa, te sacaste un carro, el sábado vas al centro comercial, los domingos sales al parque, en las vacaciones del año te vas a la playa, o al Nuevo Atacames del Ecuador, que es la Riviera Maya. Y Montañita, Tulum de México. Literal, o sea, y esa es tu vida hasta que llegas a la jubilación y luego quieres aprovechar tu vida de jubilación, tu pensión. Y resulta que ya no tienes ni la energía ni las ganas para aprovechar esa pensión y luego te mueres y ¿qué hiciste? Eso, por eso te digo. Entonces, claro, o sea, tienes que ver qué hacer. Ahora, no digo que buscar un cambio radical en la sociedad sea el todo que hacer en la vida, pero sí llegar a hacer algo que tú digas, ah, ok, o la gente que te rodea diga, ah, es que él hizo esto, o él era así. Hasta por tu mal carácter que te recuerden, ve, date. Date. Literal. Por eso te digo, estamos en un constante salto de fe, porque dices, no sé si mañana voy a... Así pasó con lo mismo con esto, dije, justo les voy a contar una mini historia de cómo pasó toda la situación de Prisma, y yo le dije a mi mamá de toda la situación que les había contado anteriormente, le dije, mami, voy a hacer un podcast, pero no es un podcast. Y dice, pero entonces, digo, es que es algo parecido así, entonces un podcast. No es un podcast para mí, no es eso. Digo, pero lo voy a hacer. Entonces, como no le dije, oye, mami, ¿qué tal si lo hago? Nada más le dije, mami, voy a hacer esto. Entonces, ahí fue como que cambió y le di el switch a la situación. Y hasta yo me sorprendí porque dije, no manches, Doménica, no pensé que ibas a llegar tan lejos. Pero después dije, no, pues entonces sí se puede. Entonces le digo, voy a hacer esto, mi papá va a hacer esto, ¿y cómo vas a hacer? Entonces le dije, esto, y otro. Me dice, ah, pues bueno, entonces. ¿Y qué tal si no te va bien? No va a perder dinero, le digo así. Ya queda el espacio que como un estudio normal. Y si quieres me divierto, y si no puedo vender las cosas, no perdí nada, le digo así. Pero me lleva la experiencia de conocer nuevas personas. Y solo o sea, no sé cómo me habrán visto y dijeron, bueno, entonces, ¿qué nomás necesitas? Y, o sea, fue un apoyo que digo, wow, o sea, me sentí muy privilegiada, aunque eso no debería ser un privilegio, debería ser algo que debería pasar, pero dije, no manches, dije así, y ahora, o sea, todo he alcanzado como que lo que pensé que no iba a alcanzar, y ahora ya tengo este espacio, pero y tampoco sé qué es lo que va a pasar mañana, no sé si crezca o no crezca, se expanda o no se expanda, pero pues ya la experiencia queda aquí. Yo creo que el tema de los privilegios, ya que topaste y dijiste, creo que es un privilegio, es el qué haces con ellos. Ya, ¿qué haces con tus privilegios? Yo pienso que ahí está la diferencia en que estén bien o estén mal tener ciertos privilegios. Y el por qué los tienes, y el de entender también el por qué los tienes. Eso también es importante, porque si tú te pones a visualizar, mucha gente tiene privilegios y no son conscientes de que tienen dichos privilegios. Luego encuentras argumentos absurdos, pero como te digo, o sea, hay que saber entender cuáles son los privilegios que uno tiene y aprovecharlos para, tristemente, incluso tener más privilegios. Entonces... Es que si no, después ¿cómo vivimos? Claro, es que hay que entenderlo. Y también el tema es hacia dónde quieres llegar, ¿ya? ¿Cómo es? Ajá, entonces tú dices, ok, tengo esta situación, tengo esta cantidad de privilegios, tengo estas posibilidades, quiero llegar a tal punto A, entonces, ¿qué puedo usar de esto para llegar al punto A?
Ya. Y no solo el privilegio de las cosas materiales, eso, O sea, eso hay que internas. entenderlas. Ajá. Y eso depende mucho de cómo creces, de dónde creces y cómo te crías. Entonces, esos privilegios muchas veces que, por ejemplo, nosotros que estamos aquí tenemos un privilegio porque a la final pues podemos socializar. Hay mucha gente que le da miedo, hay mucha gente que te diga, no, no quiero, qué miedo. ¿Ya? O no, o sea, ¿a dónde me llevas? Ajá, o... En este preciso momento, pero ya Ajá. pasa ya. Pero, o sea, hay mucha gente que lastimosamente, yo estoy consciente de que tener como que esta capacidad de ir de cabeza sin casco a las cosas es un privilegio también, porque no todo el mundo puede hacerlo. Y ahí es cuando, por ejemplo, entra el tema del liderazgo, cuando dicen, no, es que no todos son líderes. Y yo me quedo como que no es que todos no sean líderes, sino que lastimosamente... Aún no descubren eso que tienen. Es no tanto el descubrirlo, sino que tienes tantas cosas que cargar, que eso pues te pesa y no logras pues ejercer. Puedo aceptar que hay mucha gente que en verdad no puede ser líder, no acepta esas cosas, no le sale, por decirle así. No mismo, porque puede brillar en otras cosas. Pero ya te digo, o sea, todas esas cuestiones vienen de cómo has venido y eres formado. Nada más. Es mi gato, perdón. Ya digo en chamuco por acá. Entonces, o sea, eso hay que aceptar, ¿no? O sea, hay que irlo trabajando. Y así vas y luego llegas a un punto en el que descubres qué quieres hacer con tu vida. Y no necesariamente liderar o ahora tenemos tanto esto de que tienes que tener tantas cosas o ser... ¡Ay, a la madre, qué susto! Salió una mano por ahí. A la llave. Ah, la llave, perdón. Ay, yo sí, es mi gato, dije ya no. Sabía que iba a haber emociones en esta cosa, pero no sé. La concepción de madurez, porque más allá de lo que tú dijiste, cacha que es cómo lo ve, o sea, cómo lo ven por educación, ¿ya? Porque por educación uno dice es maduro cuando ya tiene una familia y un trabajo, pero si lo ves desde una perspectiva más actual, para los jóvenes, entre comillas, madurar es como el lograr tener todas las, o sea, tener tantas cosas que hiciste y haber aprendido tantas cosas que te dejó un conocimiento extra. Y cuando tienes problemas de enfrente lo resuelves de una forma madura en base a lo que fuiste cogiendo. Acumulación de experiencias. Ajá. No se trata de que hayas crecido, no es que no he crecido, es que regresé a donde estaba. Ese es el punto. Regresaste a tu punto natural. Ajá, porque es lo que te digo, uno tiene que aprender a vivir las experiencias que te tocan en la vida bien. Y cómo yo iba a vivir la universidad de una buena forma si hubiera llegado, como tú dices, así todo centrado, Como un cuadrado, ajá, es como que no, Miguel, que todo fluya y que nada influye. Entonces habla de las etapas del amor. ¿Qué sigue después de tener un Eric? ¿Qué sigue después de tener un Volvimos después de... break? De manos misteriosas. Tantas cosas, o sea, ¡Ay, a la madre, qué susto! Ay, no, sí se queda grabado eso. Ahí está, y yo aquí así. A ver, nos quedábamos, hablaron del amor, hablaron de la madurez. De la sí, por madurez. ahí andábamos, tristemente. Es que es lo que estábamos comentando, o sea, no, la madurez, primero decimos, a ver, pero ¿qué es madurez? Y es como que no sé, no te puedo decir qué es madurez porque yo no me considero una persona madura, ¿ya? Claro, puedes caer en el cliché de no considerarte algo por decir, ay no, es que me falta crecer, es que me falta esto, es que me falta de esto, y más bien no, estábamos comentando de que claro, la madurez puede ser un cúmulo de experiencias y el que te permiten afrontar las situaciones de la vida de una manera mucho más consciente, racional, mucho mejor. Claro. Pero ¿a qué punto cómo llegas a ese punto? Viviendo. ¿Ya? ¿Y cómo logras llegar a madurar si no puedes vivir o te restringes a vivir? Entonces ese es un problema que yo considero súper grave con respecto a la madurez. Pero o sea, al final estamos jóvenes, estamos tranquilos, no Vivir creo la que vida. nada, ajá, no creo que todavía sea el tiempo de ponernos en un plan, hijo madre, tengo que madurar, tengo que ya verme una forma. No, todo a su tiempo llega, pero mientras hagas algo porque llegue, porque si no haces nada pues nunca va a llegar. Claro. Y ya, somos jóvenes, estamos a tiempo de equivocarnos. Y De valer madres es posible. sí, hay que equivocarse, o sea, equivoquémonos, caguémosla, y de igual forma rompámosla, que todo eso nos ayuda a entender la vida.
Y luego llegas a un punto y dices, ok, ya ahora sí puedo irme solo por la vida, sin necesidad de padres o amigos o hermanos o lo que sea que tengas como apoyo emocional en tu vida. Y ya, y así creces. Y creo que ya a esa parte de la maduración, bueno, no como tal, como dices, pero eso te digo, creo que a veces nos pasa, justamente vi en una película que decía de eso, de Todopoderoso, que sale el Jesús negrito, que le dice, la esposa va a un bar, y dice, no, es que mi familia está tal, asado y cocinado, y dice, le estás pidiendo a ese ser creador que te dé amor, cuando ya te dio la oportunidad de que les des amor a tu familia. Y después le dice, pero es que quieres ser más paciente, pero se te está presentando una situación en donde te permite ser paciente. ¿Quieres ser paciente? Me dice, sí, o no lo quieres hacer. Entonces la man se queda así como que, no manches, nunca había visto esto, como que estaba en mis narices y no me di cuenta. Y algo así pasa porque a mí también me pasa de que, ay no, es que a mí me pasa mucho con las crisis creativas, cuando te conté que cierro, abro, no me gustó, otra cosa, no me gustó y así. Entonces como que, ¿y si no? Entonces es en donde digo, a ver Dominique, ¿pero por qué no? En vez de decir, ¿y si no? ¿Por qué no dices, ¿y si lo hacemos así? ¿Y si das el switch y en vez de poner el no, pones, ¿y si tal vez hacemos esto? El hacer. Entonces como que ya dar el paso de fe, y eso es lo que pasa normalmente en los proyectos. Y digo normalmente porque pues eso te digo, también me ha pasado de que estás desde el punto cero, que es una idea totalmente amorfa, en donde dices, ¿será o no será? La ves hasta, dices, ¿qué idea tan pendeja? De verdad estoy bien pendeja. Y a la hora de la hora dices, no, pero ¿y si le hacemos así? Y entonces ya pasa al punto uno en donde quieres ya formarle para ejecutarle. Pero ya del paso 1 al paso 2 es en donde las personas dicen, no, o sea, ya tienen toda su idea y esperan a que tengan el 100%. Y yo no me acuerdo en dónde vi, pero en donde dice, entrega tu 80%, esté como esté, entrega tu 80%, pero en ese 80% meter tu 100%, que mientras va pasando el tiempo, tú vas a ir amoldando y se va a ir dando el 100%, pero da ese paso de fe, aunque tú digas no, dalo, y es bien difícil porque, o sea, es tú contra tú, en tu miedo y tú yo quiero hacer, y es tú contra tú, y es algo bien chocante donde dices, no, y ahora, y si sí, y adentro dices, no, y si lo hacemos, pero tú dices, no, pues que no va a salir como pensamos, entonces es como que, ¿sabes qué? Cállense los dos, hagámoslo, salga como salga, y pues ya, ahí es el paso del 1 al 2. De hecho es interesante lo que mencionas porque justamente tuvimos este mes que fue junio, que andábamos susceptibles y orgullosos. Y, así, el mes gay, love is love. Ajá, y bueno, o sea, ahorita que hablas incluso en proyectos y en lanzarse es interesante porque se hizo un conversatorio y la persona encargada pues se sintió muy acabada cuando acabamos el conversatorio porque no le salió bajo las expectativas que tenía. Sí. Y fue como que, amigo, aprende, de esto aprende. O sea, si tú decides de eso, decir, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer nada, ¿sabes qué? Está horrible, o no salió como quería y me va a salir para siempre así. No, aquí te equivocaste porque fue tu primera vez, entonces coge y identifica tus errores y cámbialos, o sea, mejóralos y punto. Y fue chistoso porque hice un conversatorio y asistieron 15 personas o algo así, obviamente de forma virtual. Y yo le dije, Bras, cuando incluso tengas que poner plata de tu propio bolsillo y no asista a nadie, te va a doler. Ahí es cuando, ahí yo te puedo decir, ok, ahorita te entiendo que te está doliendo porque no está a tus expectativas, pero cuando no te salga en serio, eso es heavy. Ajá, eso es súper heavy. Entonces ahí yo le dije, o sea, mira, cuando yo una vez me tocó gestionar todo un evento del auditorio, todas esas cosas, y me tocó incluso poner plata. Es peor y no te devuelven, es horrible. Y cuando fue la hora de la hora, pasamos media hora ahí sentados esperando y nadie llegó. Y fue como que... Y lo más triste es que tenía que rendir cuentas. Entonces, esas cosas son las que, como diríamos, te hacen madurar, porque te hacen aprender. Te hacen decir, ok, ya, las cosas no son tan mágicas y preciosas como nos lo pintan. Entonces, es lo que tú mencionas exactamente. No sabes a dónde va a llegar, pero... simplemente tienes que seguir acumulando experiencias y en este caso, por ejemplo, proyectos, y más aún cuando son irreverentes. Sí.
Yo creo en esa palabra súper bacán porque ¿qué es irreverencia, no? A ver, ¿qué es irreverencia? Que es en realidad lo que vas a hacer, pero lo vas a hacer. No, la irreverencia como tal es esa capacidad en la que puedes, complejizándolo un poquito, ¿no? Porque si nos ponemos al diccionario, pues... ¿Qué es decir intrínseco? ¿Qué es intrínseco? Es lo parecido a lo inherente. Ajá, pero es esa capacidad de romper, de romper esquemas, de tal vez incluso faltar el respeto, porque hay que entender que el respeto es muy subjetivo, y llegar a un punto en el que, a pesar de todo lo que te digan o todo lo que hagas, dices, él llegó a hacer algo. Ya. Y me pasa, o sea, eso sí, o sea, aquí estamos y... Bueno, claro, pero hablando desde mi perspectiva me ha pasado, o sea, he tenido muchas personas que pueden hablar de todo, han hablado de todo por cómo soy. Incluso mi papá me dijo una vez, o sea, es que tú caes mal, pero tienes que seguir siendo así. Y yo, gracias. No sé cómo tomarlo. No sé si fue triste o decirte gracias. Ajá, pero luego vas razonando y dices, ya entiendo, no es que caiga mal porque sea una mala persona, sino porque al final soy muy irreverente. Entonces eso genera pues un shock en la gente que tiene todo esto ya establecido, cuadrado, medido, y cuando llegas así de guanzazo, como se dice, y como que les mueves del piso y dices, a ver. Y claro, los miedos que hablábamos hacen que las personas sean reacias a esos pequeños destellos en la vida y prefieren evitarlo, prefieren juzgarlo, prefieren encapsularlo en algo para que de esa manera se sienten primero seguros, segundo a salvo, y así también pues evitan el miedo. Entonces eso yo pienso que también hay que ir viendo cuando hablamos de madurez, de todo esto de la vida, es que hasta qué punto tú eres capaz de hacer o no hacer las cosas. Que tú decidas, no pienso hacer esto, sí quiero una casa, un carro, 3 hijos, y eres feliz así, ve, qué bacán que seas feliz. Tu propia realidad, mi realidad es diferente, pero pues la tuya es allá. Ajá, entonces, ya, o sea, qué bacán, pero es lo que te digo después, lo que te dije anteriormente, luego y qué. Ya, y luego y qué. Para mí eso es una vida aburrida, personalmente. Por 2. Entonces, yo sí quiero tener hijos. Yo sí creo en la familia. Si Dios quiere, me dará una familia. También soy muy creyente de Dios, pero también creo que hay que ser irreverentes en la vida, porque si no, las cosas como estamos ahorita, en el 2021, con pandemia y todo, no fueran si la gente no fuera irreverente. Ya. Eso hay que entenderlo clarísimo. Y ahí es cuando entras... Ahorita ya entendí. Es que es así, o sea, porque ahora tienes un mes del orgullo, porque alguien fue irreverente y dijo, ¿sabes qué? Me cansé de ocultarme y ¿sabes qué? Soy gay, y si a ti no te gusta... Chinga tu madre. Exacto. Y eso es irreverencia, porque eso en el inicio incomodó, causó controversia. Pero la controversia es hermosa, aquí no nos gusta, o sea, aparte de que nos gusta el chisme ¿en qué se alimenta? En la controversia, y a veces hacemos controversia y chisme de lo que sea. Sí. También. ¿Pero por qué? Porque la controversia llega a muchas cosas, llega a solucionar también cosas. Es como esto de, tienes 1000 dudas, de las 1000 dudas una pregunta, de la pregunta comienzas a resolver, después comienzas a resolver el problema, te sale una respuesta y después una solución y no manches, así era, algo así pasa. Exacto, entonces yo pienso que en la vida hay que ser reverentes. Y justamente, por ejemplo, un ejemplo muy claro que, bueno, en el proyecto que estamos ahorita, que se está queriendo agrandar, es eso, ¿no? El tema de que cuando iniciamos éramos muy irreverentes. Solo para mí. Sí, no solo yo, porque esa es otra. Cuando tú entiendes el tema del liderazgo, te das cuenta de que cuando lo que tú eres, eso se refleja en el resto de personas de las que estás a cargo o que te siguen. Ya, fuera de que te sigan por irreverente o no, o porque ya estás en un cargo, porque ya estás a cargo de ciertas cosas, pero eso se rodea, y eso tienes que tú también aprender a trabajarlo y decir, ok, si yo soy así y todos mis proyectos, todo lo que haga en la vida se va a reflejar lo que soy, entonces sácale el jugo a eso. Porque una cosa es seguir los esquemas y no terminando siendo bueno en nada, o simplemente dedicarte a una cosa y ser bueno en varias algo. cosas.
Ujú. También porque, por ejemplo, ay, perdón que te corto. No te preocupes. Porque así pasa de que, por ejemplo, quiero ser pintor, pero para ser pintor, ¿qué necesitas? O saber qué lienzo utilizar. Entonces ya sabes de qué lienzo utilizar. Después dices, ah, no, pues necesito lápiz, necesito saber qué lápiz utilizar. Entonces como que cada cosa comienza a conectarse hasta que ya sabes qué lápiz utilizar, qué pintura le va, qué pintura no le va, qué textura, qué luz, qué color y así, prácticamente. Claro, eso vas haciéndolo y aprendiéndolo en el camino. Claro. Pero a lo que yo voy es, claro, estás poniendo el ejemplo del pintor y alguien le dice, oye, pero está feo esa pintura. Y tú dices, uy, no está feo, ¿y cómo crees que puedo mejorar? Ya, que no está mal aceptar pues consejos y todo, pero... Críticas constructivas. Ajá, pero cuando luego, ¿por qué no dices, ah, está horrible? Entonces voy a hacer algo más horrible. Y todo el mundo va a decir, uy, no, está peor, entonces voy a hacer algo mucho más horrible. ¿Y qué es lo que pasa después? La gente va a decir, oh, por Dios, y incluso en unos años va a decir, estas pinturas son tan horribles que son hermosas. Ya, Adolfo Hitler, que fue el man nazi, tú a la final lo recordamos por cosas negativas, pero él hizo tan bien su trabajo que a la final lo estamos recordando hasta el día de hoy. Y no estoy defendiendo nada de lo que hizo, ¿no? El nazismo. Valió madres ese tiempo. No, amigos, no se hagan dictadores, por favor. Pero a la final es eso, ¿cacha? Es el llegar a un punto de decir, ok, esto voy a... Y ahí es cuando tú descubres el qué hacer con tu vida, ¿no? Decir, ok, si yo quiero, por ejemplo, tú ahorita que nos invitaste aquí, nos hiciste sacar los zapatos porque crees en esto de las energías, y para mucha gente podrá ser como que, uy, no está mal, porque eso pasa. O puedes coger y decir, ok, yo creo en esto de las energías y vas desarrollando las cosas, y vas diciendo, no, es que yo sí creo en esto y vas reproduciendo eso. Y eso te comienza a crear una marca como persona y la gente te comienza a reconocer por eso. Porque gracias a Dios, bendito 2021 y bendito sea el internet, ahora te das cuenta de que mucha gente se puede identificar contigo de muchas maneras, no solo de las cosas positivas o estandarizadas que vemos o se veían antes. Perdón. Entonces yo pienso que ahí... nomás. Entonces yo asumo que esas cosas se deben de hacer. O sea, llegar a un punto de decir, esto soy... Si no te gusta bien, y si sí, y si no también, o sea, aquí estamos, o sea, este es el mundo. Este espacio es mi espacio, ajá. O sea, es que es algo tan irrelevante porque hasta esa, por ejemplo, nosotros somos nada, o sea, si ves la Tierra, somos nada en medio de todo, pero imagínate que somos ese nada en medio de todo, ya se lo hace significante, insignificante, bien irónico, pero pues algo así. Y por ejemplo, si, o sea, ya no existiera tu presencia, o sea, no estuviera tu existencia, o sea, fuera inexistente, igual seguiría siendo el mundo, pero igual es como que sería relevante, irrelevante, ironías que tengo, pero a veces hasta esas cosas que a las personas les da miedo cuestionarse, de que, ¿y qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si no? Porque siempre en uno de los en vivos que hice, y como tú decías, a veces conectas con personas que ni siquiera te imaginabas. Comencé haciendo eso de algo aburrido y después me di cuenta que había muchas personas que veían, aunque sea una, dos. Imagínate, 7 personas. Ahora, metes 7 personas a tu casa y es bastante gente. Entonces ahí me puse a pensar en que cada persona, o sea, por más lejos, insignificante que sea, pero es significante para ti. Porque es, o sea, es con las personas que pudiste conectar. Posiblemente se expanda, posiblemente no, quién sabe. Porque eso te digo, todos son una constante incertidumbre del qué pasará mañana, pasado mañana y eso. Pero, o sea, coger y decir, sí, o sea, sí, lo quiero hacer, aunque valga madre, quiero hacer. Claro, es que el dilema de la irrelevancia es que muchas veces creemos que eso debe existir. ¿Ya? Y por ejemplo, yo ahí tengo una contraposición a ti, porque yo no creo que la irrelevancia sea necesaria. Porque no todos somos seres humanos, es lo que tú dices, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero al final somos un granito en este mundo. Sí. Pero, ¿quién dice que tú no puedes cambiar las cosas? Porque es lo que tú dijiste hace rato, o sea, es que cada quien su realidad, exacto. ¿Y por qué no cambiar la realidad de las personas? Yo me acuerdo cuando estábamos en un proyecto para crear casas de emergencia en un barrio de aquí de Quito, estábamos usando una camioneta para personas con escasos recursos que estaban en la pobreza. Yeah. Y o sea, de la nada la camioneta estaba andando y se subió un tipo. Y este tipo, Dios mío, o sea, nos heló la sangre a todos,
estábamos como que ya, no, o sea, y nos quedaba viendo y todos como que a mí guardemos el celular, dejemos los focos, sí, o sea, todas esas cosas. Y el man, porque el man nos estaba viendo que robarnos, literal. Y claro, no, o sea, tú puedes verlo a él como buena o mala persona o lo que sea, pero ese no es el punto. El punto es aquí en que nos quedó viendo y nosotros estábamos con una camiseta, la camiseta de Un Techo para mi País, Ecuador, y cogí, nos queda bien y dice, ustedes son los que construyen casas, ¿no es cierto? Y nosotros sí, como súper miedo. Sí. Y el man como que, qué bacán, qué bacán. Y se bajó, así como que ya se fue. Y ahí tú dices, estoy cambiando realidades. Porque ahí es cuando tú dices, claro, ¿no? A veces decimos tal sector o tal barrio y nos da miedo o lo que sea. Sí. Pero, ¿qué estás haciendo por? ¿Ya? Entonces tienes dos opciones, o no hacer nada o hacer algo. Y si ya te cansaste de no hacer nada, pues qué bacán, qué bacán. Entonces yo personalmente llegué a un punto en que me cansé de no hacer nada, porque qué aburrida la vida así. Claro. No, se vuelve insípida. Entonces eso se trata. Y claro, como te digo, la relevancia se logra con controversia, y la controversia te lleva a cosas muy interesantes. Como, claro, ahorita estoy contigo, tú eres mujer. Qué controversial antes era que una mujer pide el voto femenino, no mames. O sea, eso era muy controversial. Y ahora casi lo tenemos asimilado. Pero ahora, o sea, todo eso, o sea, eso también es otra. Creer que todo es fácil en la vida. O cuando vemos las historias o los documentarios de la gente inspiradora y dices, yo voy a lograr esto y es que logró un montón de cosas, dices, no, ahí te inspiras, dices, no está tan difícil cambiar el mundo. Luego te chocas con la realidad y dices, ok, sí ha estado difícil cambiar el mundo, sí. Pero lo bueno de las personas es que somos una bolita que se va creciendo, somos una bola de nieve. ¿Ya? Entonces va pasando, va creciendo. Y vamos creciendo y vamos conociendo gente y todas nuestras cosas se van volviendo relevantes mientras las vamos creando. Y otra cosa también que hay que entender es el creer en las personas. Yo creo que tenemos que creer en las personas, porque si no crees en las personas, entonces no crees en el mundo y mejor quédate no en tu crees casa. Ni en ti. No quédate en tu casa. Entonces, bueno, es que es verdad. ¿Por qué? Porque ahora ya no vives en un barrio inseguro, tú ya puedes ir libre por la vida en tu barrio, le diste empleo a una persona y mejoraste sus condiciones de vida y mejoraste las tuyas también, porque ya no vives en un barrio inseguro, entonces ya no te toca pagar el Uber, ya puedes ir a coger el bus tranquilo. De ley. Es que es así, y por ejemplo, eso también implica la valentía. Lo bueno de ser valiente es que también cambia tu vida, no solo cambia la de los demás. Entonces de eso se trata. Y bueno, digo, ser valiente de coger y decir a la madre, no sé nada al respecto del tema, y decir a la madre, y ahora, bueno, ¿qué importa? Vamos a hacerlo. Y después dices, no, así ha sido así, y a veces hasta concuerda con lo que tú creías que era, o a veces sobrepasa el límite o sobrepasa tus expectativas. Pero eso, o sea, digo, a veces creo que hay que vivir como te explico, no sabría decirlo en palabras, pero como que si se te presenta una oportunidad, así sea para ti o para otra persona, creo que aprovecharla y coexistir. Claro, es juntos. Que yo soy bien romántica y bien cursi y bien comparativa. Claro, pero hay que también ser mucho más también pensar, o sea, ahorita hemos idealizado un montón, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Y cuando yo hablaba de la beca, es porque decía, ok, ya, de filantropía no comes. No. ¿Ya? Hay que ser también claros las cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también tienes que aprender a valorar tu trabajo. Y eso también es un problema muy grande que tenemos aquí. No se valora el trabajo por lo que es. ¿Ya? Y la gente que te diga, ay, no, es que anda a trabajar. ¿Y de qué te sirve trabajar si no es valorizado el trabajo? ¿Ya? Y por ejemplo hay mucha gente que se pone por ejemplo un sueldo básico, pero loco, es trabajo, te guste o no te guste. ¿Por qué el uno que hace el mismo trabajo puede ganar más que el otro que hace el mismo trabajo? Solo porque es A o B cosa, se hacen lo mismo. No tiene sentido. Y ahí voy al hecho de que si tú estás haciendo este trabajo filantrópico, por decirlo así, también tienes que comer, eres ser humano. Y es trabajo lo que estás haciendo. No es de gratis.
Y suena, y ahí es cuando tú dices, ah, entonces es por dinero. No, no se trata de que sea por dinero, se trata de que tú estás poniendo tiempo, esfuerzo y muchas cosas más en eso que está ayudando a muchas personas y por ende debe ser valorizado. No, no se trata de que hayas crecido, no es que no he crecido, es que regresé a donde estaba. Ese es el punto.